Desde febrero de 2022, Ucrania está en el centro de la atención mundial, enfrentándose a una guerra devastadora que ha redefinido su papel militar y político en la escena internacional. Anteriormente, percibida como una potencia militar regional, Ucrania ha visto a su ejército puesto a prueba frente a un adversario ampliamente superior en términos de recursos: Rusia. Después de casi 3 años de conflicto, ¿está el ejército ucraniano realmente afirmándose como una potencia militar duradera, o está irremediablemente debilitado por las pérdidas humanas, materiales y logísticas? Esto es lo que te proponemos descubrir en este video, explorando la historia y los componentes del ejército ucraniano, así como su estado actual y los desafíos que debe enfrentar para asegurar su supervivencia y su futuro. Las raíces del ejército ucraniano se remontan a los caucasos zaporoncos del siglo XVI. Estos guerreros, organizados en formaciones autónomas, defendían los territorios ucranianos contra las invasiones otomanas, polacas y rusas. Los cosacos simbolizan aún hoy el espíritu de independencia ucraniano. Después de la Revolución Rusa de 1917, Ucrania declaró su independencia y formó la República Popular Ucraniana. Sin embargo, esta independencia fue de corta duración, ya que las fuerzas soviéticas invadieron rápidamente y retomaron el control de Ucrania, que fue integrada a la Unión Soviética en 1992. Bajo el régimen soviético, Ucrania formaba parte integral del Ejército Rojo. Muchos ucranianos, por tanto, sirvieron en este ejército, desempeñando un papel clave durante la Segunda Guerra Mundial. Además, Crimea, que se convirtió en una base militar importante, y la región de Donbass, altamente industrializada, permitieron que Ucrania se convirtiera en un centro estratégico para la URSS. Asimismo, en la década de 1980, Ucrania albergaba el tercer mayor arsenal de armas nucleares del mundo, un legado que complicó la transición hacia la independencia cuando la URSS se derrumbó. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se convirtió en un estado independiente. Así, el ejército ucraniano fue fundado oficialmente el 6 de diciembre de 1991. El país heredó un vasto arsenal militar y un gran número de personal, pero también tuvo que gestionar la cuestión de las armas nucleares. En 1994, Ucrania firmó el Memorándum del Budapest, renunciando a sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad por parte de Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Con esta promesa de seguridad, el país invirtió poco en la modernización de su ejército durante las 2 décadas siguientes. En 2014, el ejército estaba en gran parte desorganizado y mal equipado, una debilidad que Rusia explotó durante la anexión de Crimea. Ese mismo año, separatistas prorrusos desencadenaron un conflicto armado en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk. Ante esta situación, Ucrania tuvo que reforzar rápidamente su ejército, con la ayuda de voluntarios, milicias locales y sobre todo, apoyo internacional. El ejército recibió entonces equipo, formación y apoyo de asesores militares de la OTAN y Estados Unidos. También adoptó nuevas estrategias y doctrinas militares, pasando de una estructura soviética a un enfoque más moderno. En febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania. Gracias a las reformas previas, el entrenamiento proporcionado por la OTAN y un mayor conocimiento del terreno, las fuerzas ucranianas lograron defender Kiev y repeler al ejército ruso en varias regiones. Pero, ¿por qué estalló este conflicto? Cuando la Unión Soviética se desmoronó en 1991, Ucrania se independizó pero permaneció vinculada a Rusia mediante lazos culturales, económicos y políticos. Rusia mantenía una gran influencia, especialmente en las regiones del este de Ucrania y en Crimea, donde se encontraba una mayoría de hablantes de ruso. El punto de inflexión de 2014 es esencial para entender el conflicto actual. En febrero de 2014, tras meses de manifestaciones proeuropeas conocidas como la Revolución del Maidán, el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych fue destituido. Poco después, Rusia anexó Crimea, un territorio estratégico crucial para sus bases navales en el Mar Negro, y apoyó a los separatistas en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk en el Donbass. Así, en febrero de 2022, tras varios meses de tensiones y despliegue de tropas cerca de las fronteras ucranianas,
Rusia lanzó una invasión militar masiva, alegando que quería desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Pero, sobre todo, porque consideraba la expansión de la OTAN en Europa del Este y especialmente el interés creciente de Ucrania en un acercamiento con la alianza, como una amenaza directa a su seguridad. De hecho, Moscú considera que Ucrania, si se convierte en miembro de la OTAN, podría transformarse en una base avanzada de Occidente en sus fronteras. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, defiende una visión en la que Ucrania está históricamente y culturalmente vinculada a Rusia. A menudo ha descrito la pérdida de Ucrania como una catástrofe geopolítica y considera inaceptable su integración en las esferas de influencia occidentales. Ahora que comprendes un poco mejor la historia del ejército ucraniano, veamos su composición. Las Fuerzas Armadas ucranianas están compuestas por varias ramas principales. Están las fuerzas terrestres, que constituyen el pilar central de la defensa ucraniana. Estas tienen a su cargo la protección del territorio, las operaciones de combate terrestre y las operaciones de defensa en zonas urbanas y rurales. Las fuerzas terrestres ucranianas disponen de una amplia gama de equipos, aunque la mayoría de estos son armas heredadas de la época soviética, modernizadas y complementadas con el material occidental reciente. Por ejemplo, Ucrania aún posee numerosos tanques T-64, T-72 y T-80 de origen soviético. Pero el apoyo internacional le ha permitido adquirir tanques modernos, entre ellos los Leopard 2, los Challenger 2 y los M1 Abrams, considerados de los mejores tanques del mundo. Además, la artillería es uno de sus principales activos, especialmente con la incorporación de sistemas de lanzacohetes múltiples, HIMARS, suministrados por los Estados Unidos, y cañones César franceses, que ofrecen una mayor movilidad y precisión de disparo. Las fuerzas ucranianas también están equipadas con misiles antitanque Javelin proporcionados por los Estados Unidos, que son muy efectivos contra vehículos blindados. También están las fuerzas aéreas, que aseguran la defensa aérea de Ucrania y participan en operaciones ofensivas y defensivas, principalmente con aviones de combate, helicópteros y drones. Estos últimos, de hecho, se utilizan enormemente en el conflicto. Además, la aviación militar ucraniana utiliza cazas MiG-29 y Su-27 para la superioridad aérea. Para las misiones de ataque a tierra, despliega aviones Su-24M y Su-25, capaces de atacar objetivos con precisión y apoyar a las tropas terrestres. La defensa aérea ucraniana también se basa en gran medida en sistemas soviéticos como el Buk y el S-300, pero recientemente ha recibido sistemas modernos como el NASAMS y el IRIS-T, así como sistemas Patriot americanos que ofrecen una cobertura crucial contra misiles y drones enemigos. Ucrania también utiliza drones para reconocimiento y ataques, incluidos drones Bayraktar TB2 suministrados por Turquía. También han recibido drones americanos como el Switchblade, un dron kamikaze, y emplea drones de fabricación local para inteligencia y ataques a corta distancia. Podemos hablar también de las fuerzas navales, aunque la marina ucraniana perdió gran parte de su flota durante la anexión de Crimea en 2014, mantiene una presencia estratégica en el Mar Negro y el Mar de Azov. Así, Ucrania ha recibido patrulleros modernos por parte de los Estados Unidos, como los de la clase Ireland. Además, gracias al apoyo de sus aliados, Ucrania dispone ahora de misiles antibuque como los Harpoon, suministrados por los Estados Unidos, y otros sistemas costeros. También están las fuerzas de operaciones especiales, que están especializadas en operaciones de inteligencia, sabotaje e infiltración y desempeñan un papel crucial en las operaciones sobre el terreno, especialmente en zonas de baja ocupación o en conflicto intenso. Finalmente, se encuentran las fuerzas de defensa territorial. Estas fueron creadas para movilizar rápidamente a reservistas y voluntarios y tienen como misión proteger las infraestructuras civiles y estratégicas de Ucrania. Se observa que el apoyo occidental ha sido decisivo para el ejército ucraniano. Desde 2014, Ucrania ha recibido miles de millones de dólares en ayuda militar procedente de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y otros aliados. Esta ayuda incluye no solo armas y equipos, sino también formación e inteligencia. Por ejemplo, Estados Unidos ha enviado misiles antitanque Javelin y Stinger, sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS, vehículos blindados y drones de vigilancia,
además de ofrecer programas de entrenamiento para los soldados ucranianos. El Reino Unido también ha aportado una ayuda importante, incluyendo el envío de misiles antibuque Harpoon, ropa y equipos de protección, y ofreciendo formación militar, incluyendo tácticas de combate urbano. La Unión Europea ha contribuido con fondos para la compra de equipos militares, inteligencia y apoyo logístico, así como programas de apoyo para las familias de los militares ucranianos. Otros aliados, como Canadá, Polonia y los países bálticos, han proporcionado equipos médicos, material de comunicación, armas ligeras y municiones. Estas contribuciones no solo han reforzado la capacidad de defensa de Ucrania, sino que también han mejorado la formación y preparación de sus fuerzas armadas. Observemos más de cerca las relaciones que tiene Ucrania con Europa, la OTAN y Estados Unidos, sus principales aliados. Las relaciones entre Ucrania y Europa han cobrado una importancia creciente desde la independencia de Ucrania en 1991. A lo largo de los años, Ucrania ha intensificado sus vínculos políticos, económicos y culturales con la Unión Europea, aspirando a una integración más profunda y a un futuro europeo estable. Tras su independencia, buscando su lugar en el escenario internacional y queriendo alejarse de la influencia rusa, Ucrania se unió al Consejo de Europa en 1995 y firmó acuerdos de asociación con la Unión Europea, expresando su deseo de fortalecer sus lazos con el bloque europeo. En los años 2000, la voluntad de Ucrania de acercarse a Europa se intensificó, pero los gobiernos sucesivos navegaron entre las presiones rusas y las aspiraciones europeas, retrasando decisiones de integración. Posteriormente, la anexión de Crimea en 2014 transformó profundamente las relaciones, impulsándolas hacia una colaboración más estrecha en materia de seguridad, defensa y apoyo político. En 2017, Ucrania firmó un acuerdo de libre comercio, facilitando los intercambios comerciales y acercando los estándares ucranianos a los de la UE. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 marcó una nueva etapa en las relaciones euro-ucranianas. Europa, solidaria frente a esta agresión, adoptó una posición firme al apoyar al país en varios niveles, particularmente con la ayuda militar, humanitaria y financiera. Se puede, por ejemplo, hablar de Francia. Desde principios de septiembre de 2024, el país ha formado y equipado a una brigada completa del ejército ucraniano. Esta formación completa, destinada a los 2.300 soldados de la Brigada Ana de Kiev, moviliza a 1.500 militares franceses. Este programa, desarrollado en concentración con los ucranianos, tiene como objetivo ofrecer una formación lo más cercana posible a las condiciones reales de combate. Al término de esta, la brigada ucraniana debería estar plenamente operativa y equipada con 128 vehículos de transporte blindado, 18 cañones César, 18 vehículos blindados de reconocimiento AMX-10RC, 10 TRM, así como 10 lanzadores Milán. Cabe destacar que el entrenamiento, articulado en varias fases sucesivas, comienza con una fase técnica centrada en el material y la formación de los soldados, seguida por una formación de los batallones de infantería y finalmente la integración de capacidades interarmadas a nivel de batallón y luego de brigada. Esta formación completa incluye, por lo tanto, el equipamiento, la formación, las municiones y el apoyo. Actualmente Francia es el único país que lleva a cabo un proyecto de este tipo. En junio del mismo año, Emmanuel Macron ya había anunciado la entrega de aviones de combate Mirage 2005, con pilotos y mecánicos ucranianos ya en formación. Paralelamente, Francia también ha ayudado en la preparación de pilotos para volar aviones F-16 americanos. Volviendo a la Unión Europea, los Estados miembros también han adoptado varias rondas de sanciones económicas contra Rusia para debilitar su capacidad de continuar a la guerra. Estas sanciones incluyen restricciones a las exportaciones energéticas rusas, el congelamiento de activos y la suspensión de numerosos acuerdos comerciales. En junio de 2022, la Unión Europea otorgó oficialmente a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión. Un fuerte gesto de apoyo que muestra la voluntad de Europa de ver a Ucrania unirse al bloque comunitario en el futuro, aunque el proceso completo de integración llevará varios años. Pasemos ahora a la OTAN. Los vínculos entre Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte son complejos y han evolucionado a lo largo de las décadas.
Al alcanzar su independencia, el país inició relaciones con la OTAN para garantizar su seguridad y su integridad territorial. En ese mismo momento, se unió el Consejo de Cooperación Euroatlántica, una plataforma que permite a la OTAN interactuar con sus socios en la región. En 1994, Ucrania firmó el Programa de Asociación para la Paz, una iniciativa diseñada para reforzar la cooperación militar. Este programa permitió a Kiev participar en ejércitos militares conjuntos y acceder a formaciones e intercambios con los países miembros de la OTAN. A principios de los años 2000, Ucrania expresó un interés más marcado en integrarse con la OTAN, mostrando una creciente voluntad de alinearse con los estándares occidentales. En 2002, el presidente ucraniano de la época, Leonid Kuchma, anunció por primera vez que Ucrania aspiraba a ser miembro. En 2003, la OTAN y Ucrania firmaron un acuerdo de asociación intensificada que amplió la cooperación bilateral en materia de defensa y reformas militares. Al mismo tiempo, el movimiento pro-OTAN crecía cada vez más. En 2014, con la anexión de Crimea, Ucrania vio a la OTAN como un socio crucial para su seguridad. Ambas partes intensificaron su cooperación militar, con una mayor asistencia de la organización para modernizar las fuerzas armadas ucranianas, mejorar la ciberseguridad y reforzar la formación militar. Además, en 2014, se creó un programa de fondos fiduciarios para ayudar a Ucrania en áreas como el mando y el control, la logística y la medicina militar. La OTAN también proporcionó equipamiento no letal, como dispositivos de comunicación y material médico. En 2017, el Parlamento ucraniano formalizó la adhesión a la OTAN como un objetivo estratégico. En 2020, Ucrania obtuvo el estatus de socio de oportunidades mejoradas, una distinción que permite al país participar más activamente en las actividades de la alianza, incluyendo ejercicios militares e intercambios de información. La invasión rusa de febrero de 2022 provocó una movilización sin precedentes de los aliados en favor de Ucrania, proporcionando un apoyo material masivo. Los países miembros enviaron armas, equipos de defensa, sistemas de inteligencia y vigilancia, contribuyendo directamente a las capacidades de defensa de Ucrania. La OTAN también reforzó la defensa de sus propias fronteras orientales, desplegando más fuerzas en los países miembros vecinos de Ucrania, como Polonia, Rumanía y los estados bálticos. Paralelamente, se intensificaron los ejercicios militares en estos países para disuadir cualquier expansión del conflicto. El último aliado importante son los Estados Unidos, principal ayuda de Ucrania. Por ejemplo, en abril de 2024 se aprueba un plan por parte del país con el objetivo de reforzar sus capacidades de defensa ucranianas frente a la invasión rusa. Esta decisión marca un punto de inflexión importante en el conflicto, dando testimonio de la determinación americana para apoyar a Kiev a lo largo del plazo a través de un sector de asistencia militar sin precedentes. Así, se desbloquearán $61 mil millones para proporcionar a Ucrania un abanico completo de equipos de vanguardia, desde sistemas de defensa antiaérea hasta municiones de precisión, pasando por vehículos blindados. Pero esta ayuda no se limitará a un simple traspaso de equipos. Un componente importante en el plan también contempla la formación intensiva de las fuerzas ucranianas en el uso de estos nuevos sistemas de armas. Esta ayuda sustancial tiene como objetivo cubrir las carencias de capacidad del ejército ucraniano y dotarlo de los medios para resistir de manera duradera a la ofensa rusa. Pero más allá del aspecto puramente militar, esta iniciativa también tiene una dimensión estratégica crucial para los Estados Unidos. Al comprometerse de manera tan masiva junto a Ucrania, Washington envía una señal clara a Moscú, reafirmando su apoyo inquebrantable a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. Por lo tanto, está claro que Ucrania debe su supervivencia a la ayuda internacional. Sin embargo, una parte de esta ayuda podría cesar pronto. De hecho, el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Ucrania bajo la presidencia de Donald Trump es incierto y dependerá de varios factores. Lo mismo ocurre con Rusia. De hecho, Vladimir Putin ha declarado que la evolución de las relaciones ruso-americanas dependerá de la voluntad de los Estados Unidos de entablar un diálogo abierto. Trump, por su parte, ha expresado su intención de mantener un diálogo con Rusia. Incluso ha tenido intercambios con Vladimir Putin poco después de su reelección,
discutiendo la posibilidad de poner fin al conflicto en Ucrania. Trump ha repetido a menudo su intención de resolver el conflicto rápidamente, lo que demuestra su interés por un diálogo continuo con Rusia. Hay que saber que ha expresado posiciones variadas sobre la guerra ruso-ucraniana. Trump ha prometido negociar un fin rápido al conflicto, lo que podría implicar concesiones importantes por parte de Ucrania. Además, ha criticado el monto de la ayuda financiera y militar que los Estados Unidos proporcionan al país, sugiriendo que ese dinero podría ser utilizado para prioridades americanas. Sin embargo, Ucrania depende en gran medida de esta ayuda para apoyar a sus esfuerzos de defensa. Una reducción de este apoyo bajo la presidencia de Trump podría debilitar la posición de Ucrania en el conflicto. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su esperanza de continuar trabajando con los Estados Unidos para fortalecer la asociación estratégica entre los dos países. Así, Zelensky espera que los Estados Unidos sigan siendo un aliado clave en la lucha de Ucrania por su soberanía y su integridad territorial. Sin embargo, las elecciones americanas no fueron el único giro en el conflicto ruso-ucraniano. De hecho, los meses de octubre y noviembre de 2024 fueron particularmente agitados. A principios del mes de octubre de 2024, se conoció que más de 15.000 deserciones en el ejército ucraniano se habían producido desde el inicio del año de 2024, es decir, 5 veces más que en 2022. Así, mientras ya enfrenta una falta de personal frente a las fuerzas rusas, el ejército ucraniano no solo tiene dificultades para reclutar 500.000 nuevos soldados, sino que también debe hacer frente a un fuerte aumento de las deserciones dentro de sus filas. En un reportaje de CNN, 6 comandantes de unidades ucranianas explican que el problema de las deserciones afecta principalmente a los jóvenes reclutas. Ellos explican: no todos los soldados movilizados abandonan sus puestos, pero la mayoría lo hace. Cuando los nuevos llegan aquí, ven lo difícil que es. Muchos drones enemigos, artillería y morteros. Añaden, van una vez al lugar y si sobreviven, no vuelven nunca más. O abandonan sus posiciones o se niegan a ir a combate, o intentan encontrar una manera de salir del ejército. El tema es lo suficientemente grave como para que sea objeto de una comunicación oficial de las autoridades de Kiev, con cifras de por medio, mientras los parlamentos discuten una revisión de la legislación para suavizar las sanciones contra los desertores y facilitar su regreso a las fuerzas. Desde abril de 2024, todo hombre de 25 años o más puede ser llamado a unirse a las brigadas del ejército ucraniano. En octubre, varios jóvenes que no habían respondido a su convocatoria fueron embarcados a la fuerza, a veces de manera extremadamente violenta. Así, en las calles de las grandes ciudades del país, miles de hombres en edad de combatir viven en el miedo de ser arrestados por las autoridades y reclutados a la fuerza. Hay que saber que Kiev ha anunciado recientemente que planea movilizar a 160.000 personas entre noviembre y febrero. El gobierno también busca reclutar entre los cientos de miles de hombres ucranianos que viven en Europa, especialmente en Polonia y Alemania. Así, mientras el conflicto supera los 1000 días de guerra, el estado de las fuerzas militares es muy desfavorable para los ucranianos. Kiev ha agotado sus mejores tropas y la moral está por los suelos mientras las deserciones aumentan. Las noticias también continúan en noviembre de 2024. El 17 de noviembre se conoció que Washington dio luz verde a Ucrania para disparar sobre suelo ruso con misiles de largo alcance, lo que el Kremlin había presentado como una línea roja. De hecho, en septiembre de ese mismo año, Vladimir Putin había advertido que si el país disparaba sobre el territorio ruso con misiles occidentales de ese tipo, eso significaría que los países de la OTAN están en guerra contra Rusia. Esta decisión se toma 2 meses antes de la transición de poder entre Joe Biden y Donald Trump, quien se sospecha que quiere reducir el apoyo a Ucrania como se vio anteriormente. Cabe señalar que Ucrania llevaba meses reclamando poder atacar objetivos militares en el territorio de Rusia para desajustar la logística de su ejército, ahora apoyado por miles de soldados norcoreanos. Esta decisión representa un cambio importante en la conducción de las operaciones ucranianas. Con estos misiles, de un alcance máximo de varios de cientos de kilómetros, Ucrania podría atacar sitios logísticos de las fuerzas rusas y aeródromos desde donde despegan sus bombarderos. Según el presidente ucraniano, esta etapa determinará quién ganará.
También añadió que Ucrania puede vencer a Rusia, aunque sea muy difícil. Además, reconoció por primera vez que Ucrania podría tener que esperar al periodo posterior a Putin para restablecer su integridad territorial, mientras los rusos ocupan cerca del 20% de la superficie del país. El 19 de noviembre se supo que Ucrania había golpeado a Rusia con sus famosos misiles de largo alcance americanos. Rusia prometió entonces una respuesta apropiada según sus términos, estimando que el conflicto había entrado en una nueva fase y anunciando que las posibilidades de recurrir al armamento nuclear se ampliaban, ya que para el país esos misiles precisos americanos no podían ser empleados por Kiev sin la ayuda de expertos e instructores americanos. Al día siguiente, Ucrania hizo lo mismo, pero con los misiles británicos de largo alcance, llamados Storm Shadow, después de obtener la luz verde del Reino Unido. Así, varios misiles fueron lanzados hacia al menos un objetivo militar ruso. Estos misiles de crucero de largo alcance son desarrollados conjuntamente por el Reino Unido y Francia, y se conocen con el nombre de Scalp en el lado francés. Lanzados desde un avión de combate, tienen un alcance de más de 250 kilómetros. Según el Guardián, el Reino Unido dio esta autorización en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas en la frontera entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, cuando la AFP los contactó, el Ministerio de Defensa británico no confirmó esta información, añadiendo frente al Parlamento que no quería revelar detalles operacionales y que el gobierno está decidido a hacer más en su apoyo a Ucrania. Es importante saber que varios países occidentales, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, ya suministraban misiles de largo alcance a Ucrania, pero no autorizaban su uso en territorio ruso. Luego, el 21 de noviembre se supo que la administración Biden, que había sido crítica con las minas antipersona debido al peligro que representan para los civiles, decidió enviar este tipo de municiones a Ucrania. Washington justifica el envío de estas armas por la necesidad de frenar las tropas rusas en el este del país. Sin embargo, un tratado de prohibición fue firmado por 164 países en 1997. No obstante, legalmente Estados Unidos y Rusia no están obligados a cumplir con este tratado de prohibición de minas antipersona porque nunca lo firmaron, a diferencia de Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos dejó de utilizar minas antipersona en 1991, suspendió su exportación en 1992 y su producción en 1997. Así, los explosivos enviados a Ucrania serían minas obsoletas que aún se encuentran en los almacenes americanos. Pero año tras año, el número de víctimas de minas sigue siendo muy alto. Es importante saber que estas minas americanas se sumarán a las minas rusas y ucranianas ya presentes en el territorio ucraniano. De hecho, según el informe del Observatorio de Minas, el ejército ruso utiliza ampliamente minas antipersona en territorio ucraniano desde la invasión de febrero de 2022, con al menos 13 tipos de minas antipersona desplegadas. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo superan los beneficios militares a corto plazo. El problema es que regiones enteras permanecen contaminadas durante largos periodos, causando víctimas mucho después de que terminen las hostilidades. Como explica Anne Harry, directora de la defensa de Handicap Internacional. Por ejemplo, Camboya sigue sufriendo por millones de minas diseminadas en su territorio desde los conflictos de las décadas de los 70 y los 80. De hecho, más de una víctima de minas antipersona cada 10 fue ucraniana en 2023. Así, con 580 víctimas, Ucrania fue en 2023 el cuarto país más afectado, después de Birmania, Siria y Afganistán. El secretario americano de Defensa, Lloyd Austin, intentó tranquilizar sobre este tema, explicando que las minas serían diferentes de las minas desplegadas por Rusia, ya que los artefactos podrían autodestruirse o volverse inactivos, una vez descargados como máximo 2 semanas después de su despliegue. Sin embargo, según Handicap International, estos mecanismos de autodestrucción o desactivación no son 100% fiables. Luego, el 22 de noviembre, Rusia lanzó un misil hipersónico diseñado para llevar una ojiva nuclear llamado Oreknik en dirección a Ucrania. Una primicia. Este último alcanzó una fábrica que entre otras cosas componentes para misiles en Dnipro, en el centro oeste de Ucrania. El país luego aseguró que este ataque con misil era una advertencia a Occidente, al que califica imprudente.
Moscú también aseguró que se reservaba el derecho de atacar a los países occidentales que permitan que Kiev utilice sus armas en territorio ruso. El día anterior, Putin hizo un discurso sorpresa transmitido por la televisión rusa, en el que había estimado que el conflicto en Ucrania había adquirido ahora un carácter mundial, advirtiendo a los occidentales que Rusia estaba lista para todos los escenarios. Luego, añadió que estaba seguro de que Estados Unidos había entendido este mensaje. Finalmente, el 25 de noviembre, se supo que el envío de militares europeos estaba en proceso de discusión. Mientras el conflicto ruso-ucraniano supera los 1000 días, los recientes acontecimientos dan cuenta de una escalada peligrosa y un punto de inflexión estratégico en la guerra. Entre las deserciones crecientes en las filas ucranianas, las autorizaciones inéditas para ataques en territorio ruso y la introducción de nuevas armas controvertidas como las minas antipersonales y los misiles hipersónicos, los desafíos ya trascienden las fronteras de los dos países. La guerra, ya marcada por un saldo humano elevado y consecuencias ambientales dramáticas, parece estancarse en una nueva fase más global, donde las grandes potencias redefinen su implicación y sus líneas rojas. En este contexto tenso, el futuro sigue siendo incierto. Si Ucrania lucha por preservar su integridad territorial y su independencia, también debe lidiar con fuerzas militares y políticas que podrían superarla. Por el lado ruso, las recientes advertencias de Vladimir Putin dejan de entrever una voluntad de disuasión hacia los occidentales, aumentando el riesgo de desbordes internacionales. Una cosa es segura: los próximos meses serán decisivos, no solo para el desenlace del conflicto, sino también para el frágil equilibrio de la escena geopolítica mundial.